honrar su presencia acá. Recuerden que no estamos aquí por casualidad. Dios siempre que nos pone delante de su palabra es porque Él tiene algo que hacer en nosotros. Su palabra, y esto no lo dice Pablo Velázquez, esto lo dice el Señor. Él nunca pone su palabra sin que esto regrese con frutos. Es decir, nunca aquel que escucha su palabra, la palabra regresa vacía. Cuando nosotros nos adentramos en la palabra de Dios, debemos comprender que no es un texto histórico, no es un texto ordinario, sino que hay un código, hay un lenguaje que es para el espíritu. Y esto lo entendió muy bien el apóstol, ¿no? Cuando me refiero al apóstol es todos los apóstoles. Y ellos comprendían en la escritura una suerte de alimento diferente al alimento de la carne. Y cuando nosotros comenzamos a vivir lo que está aquí plasmado, logramos comprender las palabras del Maestro cuando dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quienes hemos podido experimentar la Biblia no como un texto de estudio, sino como un manual de instrucciones para desarrollarme en la vida, descubrimos que estas palabras no son un aforismo de un sabio de Oriente, que no son simplemente palabras bonitas, que es un lenguaje meramente metafórico, sino que es completamente real, es casi literal. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, para mí sería inconcebible tener una vida sin contemplar cuál es la voluntad de Dios para ese aspecto que yo esté viviendo en determinada época de mi vida. Es imposible ya vivir en ese survival mode, en ese modo de supervivencia, de solo nacer, crecer, si acaso reproducirme e inevitablemente morir como el ciclo de los seres vivos. Ya no tiene sentido para el creyente. Ya incluso la palabra muerte cobra otro sentido, como dice el apóstol Pablo en su carta a esta iglesia griega de Tesalónica. Él les dice: ustedes ya no se escandalicen de la muerte. La palabra muerte para ustedes ya no debe tener sentido. Ok, entonces, ¿cómo hacemos entonces? No, yo creo que pues si algo lo pasábamos a la persona. Ok, nos quedamos sin estrenar el microfonito, pero bueno. Bueno, esto ya era como la tercera vez que lo usábamos, ¿no? Vamos a poner eso y si alguien hace una pregunta durante la clase, pues lo pasamos con el otro celular. Ya. Pregunta si se escucha mejor. Sí, se escucha bien. Le seguimos llamando clase. Charla, perdón. Bien. ¿Por qué no clase? Porque la Biblia no se puede enseñar, la Biblia es para vivir. Yo no puedo enseñar la Biblia, ni en una escuela de teología uno aprende Biblia. La Biblia es para vivir. Yo vivo lo que está ahí. Quien no vive lo que está ahí, entonces está perdiendo el tiempo. Yo puedo ser un erudito en la escritura, en el griego koiné, en el hebreo bíblico, pero si yo no vivo lo que está ahí, no tiene sentido. Más me vale no haber estudiado, porque antes tengo una carga mayor y una responsabilidad, porque al que mucho conoce, mucho se le exige. Entonces resulta incluso hasta contraproducente. Este sonido proviene de dónde? Tu celular. En mi computadora está tratando de conectar. Okay. Ciérrala ahí. Me fui. Ya. Perfecto. Entonces, esta es la manera de que debemos entonces abordar este conocimiento como un lenguaje directo al espíritu. Miren, hay muchos niveles en los que Dios nos habla, y esto ya lo hemos tratado en muchas ocasiones, y
uno de esos niveles es a través de su palabra. Dios se comunica con la iglesia por medio de su palabra revelada. Pero esta palabra revelada debo recibirla con el traductor simultáneo que Dios nos entregó, que el Señor nos entregó, que es el Espíritu Santo. Cada que vamos a abordar estos textos, debo conectarme con el Espíritu, que en últimas es el que me va a traducir y el que me va a enseñar lo que esté ahí, lo que es el principio que está allí, el principio que gobierna. Más allá, si no entiendo un nombre, si una palabra, de pronto yo digo esto qué es, o el contexto histórico, más allá de eso, cuando yo leo con el Espíritu Santo se encarga de mostrarme y revelarme algo, y esto es cuando da vida. Así que vamos a invitar al Espíritu Santo a este lugar, honremos este lugar, invitando a Dios, al Espíritu Santo, para que nos ayude a tener una inmersión completa y una revelación, y podamos entender y vivir la palabra, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, gracias por tu presencia, por cada persona que has traído aquí a este lugar, porque sabemos que no es casualidad, que tienes un propósito específico con cada uno de nosotros. Si bien, Padre, tú nos conoces y conoces nuestra necesidad, hoy venimos al frente de ti para honrarte, para escucharte y para conocer qué tienes para nuestro día a día. Porque nuestro corazón necesita tener hambre de ti. No hambre de que nos soluciones nuestros problemas, sino de ti. No hambre del bombero que apaga incendios en la vida, sino aquel que es fuente de agua y agua viva. Queremos entender tus palabras, aquellas palabras por las cuales tú hablaste antaño y decías que aquel que acude a ti, como ríos de agua viva correrán y jamás tendrá sed, porque el agua que tú das trasciende, traspasa a la vida eterna. Queremos no solo comprender esto en el texto, sino poderlo vivir, encarnar, experimentar, y no como un regocijo personal, individual, quizás egoísta, sino para poderlo expresar a otros y que allá afuera te conozcan, porque una porción de ti nosotros podemos tener, y que quienes estemos aquí como a forma de espejo podamos reflejar algo de la presencia que nos ilumina y que nos está tocando, que nos gobierna permanentemente. Ayúdanos, Padre, a poder reflejar algo, alguno, siquiera uno de tus atributos, para que afuera las almas que no te conocen en nosotros puedan ver un puente. Padre, aún si es necesario que lo sobrenatural se manifieste por medio de tu iglesia, que así sea, Señor. Por misericordia a todos aquellos que no te conocen. Espíritu Santo, ven a este lugar. Llena y colma este lugar, porque tú traduces cada palabra en verdad. Tú traduces la palabra de Dios a nuestro corazón y a nuestra mente, que es racional. Tú la traduces y la conviertes en vida, para que no erremos en el camino. Y como escrito está, y tú lo has dicho, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera o linterna para mi camino. Que así sea tu palabra para nosotros, una luz, una linterna. No sé qué hacer en determinada situación de mi vida, busco qué dices tú al respecto y encuentro salida allí. No sé quién soy, no sé hacia dónde voy, busco en tu palabra e ilumino quién soy yo y hacia dónde tú dices que yo debo ir, Señor.
pero que lo podamos experimentar, porque esa es la base de la verdadera espiritualidad, es la experiencia tuya, Señor, es esa unión a aquel resucitado Dios. Ese es el verdadero cristiano, quien está unido, quien escucha la voz tuya, tu voz, Padre nuestro, quien se sabe hijo y camina como tal. Padre, que nadie se vaya de acá igual que ha venido, Señor, sino que la semilla que hoy ha sido sembrada, nada ni nadie la pueda arrebatar, y aun en aquellos que van a escuchar posteriormente esta grabación. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Si es así, calle primeramente a quien está hablando ahora, mas si es para edificar y para producir frutos, Señor, haz que no solamente se quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestras manos y se pongan por obras todas las cosas y las semillas que de ti recibimos en el Espíritu. Amén y amén. Ahora sí vamos a entrar en materia. Estamos entonces en el Evangelio de Juan. Si no estoy mal, vamos en el capítulo 6. Si alguien me recuerda el versículo. 70, muchos. Al capítulo 7, perfecto. Gracias, porque después de 3 semanas acordarse está muy bien. 6:70, vamos al 7. O sea, Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 1. Voy a hacer una recapitulación. Jesús está subiendo al templo de Jerusalén, donde se va a celebrar una de las grandes 7 fiestas judías. Esta era llamada la fiesta de Sukkot o tabernáculo. Sukkot significa tienda de campaña. En este ascenso, Jesús normalmente ya había venido haciendo una serie de milagros y en su ministerio público ya estaba empezando a causar controversia respecto a las facciones que coexistían en esa época contemporánea a nuestro Señor. O sea, ya había comenzado a estar en boca del movimiento de los fariseos, que en boca del apóstol Juan le llama los judíos de Jerusalén, al movimiento de fariseos, y también estaba en boca de otro movimiento, que si bien Juan no lo menciona explícitamente, sí lo podemos ver en las reacciones, por ejemplo, que comienza a tener Judas Iscariote, y es en el movimiento de los celotes, que era ese movimiento que buscaba alzarse en armas para poder derrocar el vasallaje que tenían respecto al imperio romano en la época, ¿cierto? Entonces, en ese orden, Jesús está manifestando su mesianismo, y conforme Él va manifestando estos yo soy. ¿A qué me refiero con los yo soy? Cuando Él dice yo soy el pan de vida, yo soy el agua, esa expresión yo soy que lleva encerrada en sí lo que es el nombre divino, el nombre de Dios, el tetragramatón, el yo soy el que soy de la zarza ardiente. Cuando Jesús empieza a manifestar ese yo soy, porque son 7 yo soy en el Evangelio de Juan, Él está revelando a aquellos que conocían las Escrituras y las profecías que Él en sí mismo tenía un revestimiento de deidad, y esto escandalizó incluso a sus propios seguidores, cuando Él empieza a revelar que era más que un profeta y que era la encarnación del Verbo que Juan habla en su prólogo. Cuando Él empieza a revelar su naturaleza divina, es cuando empiezan ya los grandes problemas y las contradicciones con todos esos movimientos religiosos que existían en la época. Entonces estamos en ese momento, una de las fiestas más importantes, la fiesta de Sukkot, y Jesús ya ha manifestado esa naturaleza divina, y muchos de sus seguidores, aquellos que estuvieron con Él en la multiplicación de los panes y de los peces, comenzaron a dudar de su figura y de su enseñanza, precisamente por algo que nosotros llamamos el escándalo. En la medida en que Jesús fue revelando su naturaleza, el escándalo en aquellos que esperaban un rey Mesías libertador
y no un Dios en la tierra, empezaron esas decepciones, y ahí fue donde se llenó el corazón de Judas Iscariote, que en la charla pasada hablamos un poco del tema de cómo justo en ese momento que él revela parte de su naturaleza divina y anuncia como su pasión, hace un primer anuncio de su pasión, Judas comienza como celote a perder la esperanza en las palabras de Jesús, porque ve un hombre demasiado pacífico, demasiado cordero, cuando él en realidad estaba esperando un lobo, un hombre que le hiciera frente al imperio romano, a través de esa autoridad espiritual que tenía y la capacidad que tenía de convencer las masas. Entonces vámonos al capítulo 7, verso 1. Después de esto, simplemente dice algo, porque como hace 2 semanas no damos las charlas, entonces para entrar un poco ahí en materia, después de esto andaba Jesús por Galilea, pues no quería ir a Judea porque los judíos le buscaban para darle muerte. Tanto en Galilea como en Judea existían los judíos. Recordemos que la palabra judío es equiparable a fariseo. Entonces, porque algunos se preguntan, bueno, ¿por qué hacen una diferencia entre Galileo y judío? No, son lo mismo, solo que judío en este caso se está refiriendo a los fariseos. Pues no quería ir a Judea porque los judíos le buscaban para darle muerte. Verso 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos es la que también nosotros llamamos Pentecostés, ¿no? O fiesta de las primicias. ¿Qué ocurría en esta festividad? Los judíos celebraban la primera cosecha, ¿ya? O la vendimia del vino, de las uvas, la primera cosecha del vino, el primer fruto de la tierra, y lo ofrecían al templo. Era una de las fiestas llamadas fiestas de alegría. A diferencia, por ejemplo, de la fiesta o el día del perdón, la fiesta de Kippur, que se llama el Kippur, que es el día del perdón, donde las personas estaban en recogimiento, estaban en actitud de actos de contrición, sabiendo que tenían que ofrecer sacrificio para que el sacerdote, poniendo las manos sobre el cordero, traspasara esos pecados de la persona al corderito, y una vez degollado el cordero había una expiación de esos pecados. Esta fiesta era muy diferente porque era una fiesta alegre. De hecho, en esta festividad los judíos venían de todas partes del mundo, lo que llamamos la diáspora o los judíos dispersos por todo el mundo, y hacían tiendas de campaña cercano al pueblo y a veces alquilaban solares de casas, patios de casa para hacer tiendas de campaña, porque eso se llenaba, era una cosa impresionante esa festividad. Entonces, de todas partes de Israel subían a Jerusalén en tiendas de campaña, y es esto lo que nos están narrando acá. Había un jolgorio y estaban todas las personas en esa exaltación de una festividad religiosa bastante importante. Verso 3, dijéronle sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces. Y aquí tenemos una alusión a los hermanos de Jesús, ¿vale? Esto ha causado mucha controversia, porque entonces a un lector desprevenido que se enfrenta a este pasaje y dice, pero ¿cómo que los hermanos de Jesús le dicen, ¿por qué no haces milagros allá también para que tus discípulos vean las cosas que tú haces acá dentro de las personas que te conocemos? Y se refieren a hermanos. Pero para esto, pues hay una explicación que es supremamente lógica, y es del lenguaje. Los judíos, como tal, para hablar de su linaje, ellos se refieren ellos utilizan como una nominación patronímica. ¿Qué significa patronímica? Del pater, del padre. El linaje o la descendencia es por el padre. Entonces, por ejemplo, Jesús. El nombre de Jesús es Yeshua o Yeshua ben Yosef. Jesús, hijo de José. Ben, hijo, Joseph, José. Entonces, Jesús, hijo de José. Ellos no tenían apellidos como si lo tenemos nosotros por nuestra herencia española o latina, que nosotros utilizamos apellidos, bien sean patronímicos o toponímicos, dependiendo de la región. Pero en el caso de los judíos utilizaban, o su apellido era
el nombre de su padre, Jesús, hijo de José, ¿ya? Y dentro del lenguaje hebreo, que es el lenguaje hebreo bíblico es muy diferente al lenguaje hebreo moderno que nosotros tenemos ahora. Si bien por ejemplo, un niño de 10 años, un niño israelita que nació en Israel y que haya aprendido hebreo moderno, puede leer las escrituras en hebreo antiguo sin ningún problema. Pero el hebreo antiguo es un idioma muy arcaico. O sea, no tenía la cantidad de palabras que, por ejemplo, sí tiene el griego. Si nosotros vamos a ver el lenguaje griego, el idioma del griego, koiné, es un lenguaje exquisito, es un lenguaje rico en figuras literarias. Es un lenguaje que, por ejemplo, para expresar determinadas emociones, tiene hasta 4 sinónimos. Y hemos puesto el ejemplo de las mismas escrituras del amor. Por ejemplo, la palabra amor en griego tiene 4 diferentes acepciones. Desde el griego ellos llaman el amor eros, el amor ágape, el amor fileo, dependiendo de la connotación filial o del grado de unión o el ser amado a qué está amando, ¿no? Entonces el griego es un lenguaje harto complejo que se utiliza y que se presta mucho para la enseñanza, pero el hebreo, al ser tan arcaico, entonces no tiene ni mucho menos la misma cantidad de palabras o expresiones que el griego y a veces se queda corto. Y ahí eso se nos pueden presentar algunas dificultades, por ejemplo, en el texto bíblico. Voy a poner un ejemplo de una dificultad del texto bíblico en el Antiguo Testamento por el hebreo. En Génesis, cuando Dios envía el diluvio y después hace el signo del arco iris, dice Dios que mi espíritu no contenderá con el hombre, no reñirá con el hombre, y sus días serán hasta 120 años, ¿cierto? Pero antes de eso él dice, y me pesó en el corazón haber creado al hombre. Pero si nosotros vamos a traducir literalmente desde el hebreo, la palabra que algunas Biblias traducen como me pesó en el corazón crear al ser humano, la palabra literal es me arrepiento de haber creado al ser humano. Pero si vamos más adelante, en otro texto bíblico dice, Dios no es hombre para arrepentirse ni para mentir. ¿Ya? Entonces uno dice, pero ¿cómo Dios se arrepiente en Génesis y por allá en Reyes y en el Éxodo dice que Dios no es hombre para arrepentirse? Entonces hay una contradicción en la Escritura y no es así. Tenemos que entender que los hebreos de la época no tenían en sí un lenguaje para expresar diferentes estados emocionales y utilizaban la palabra arrepentirse como para pesadez del corazón. Entonces hay traducciones contemporáneas que nos facilitan el no tener que congestionarnos con ese problemita y nos ponen ya una traducción más sencilla y dice, y a Dios le pesó en el corazón haber creado al hombre. Es decir, le dolió que su creación se fuera en contra de sus estatutos, en contra de sus principios, en contra de sus mandatos. Entonces, entendiendo la situación así, lo mismo ocurre con el lenguaje de los hermanos de Jesús. ¿Qué pasa? Los judíos, es curioso, pero ellos no tenían, por ejemplo, el tataranieto, el bisnieto, el bisabuelo, no tenían esa expresión. Ellos vivían en familias, en núcleos familiares. Entonces, en una casa no vivían papá, mamá e hijos. En una casa vivían primos, tías, nietos, vivían todo un núcleo familiar. Grupos de familia grandes, porque de esa manera podrían sostenerse más fácil, ¿ya? Entonces, entendiendo así las cosas, la palabra hermanos traduce familia, la familia de Jesús, los familiares cercanos. No se refiere necesariamente al hermano de sangre, al primer grado de consanguinidad, al papá con el hijo. Cuando uno estudia hebreo, lo primero que se da cuenta es de los alcances que tienen estas expresiones. Entonces, decir que se trata de los hermanos en primer grado de consanguinidad es irse más allá de lo que el texto me está diciendo en este caso. Respeto a quien lo piensa así, pero
me parecería un poco impreciso porque la palabra hermano se utiliza para familia. Como un modismo, como en La Guajira, que todos son primos. ¿Correcto? Vienen a primos, así no sean primos. Así es. Entonces, un hermano es el que comparte la casa. Estamos hablando que puede ser hasta un primo segundo. Ellos vivían familias completamente unidas y cada uno iba teniendo un arte y oficio y se iban juntando y se iban ayudando. Por ejemplo, Juan el Bautista podría encajar dentro de eso. Pues, Dentro de ser hermano de Jesús, claro. Era primo, pero no existe una palabra en el hebreo para decir primo. Entonces dice, es hijo de la hermana de María, Isabel, ¿cierto? Entonces, en realidad nosotros sabemos que es primo, pero no existía una palabra primo, existía hijo, que es Ben. Padre también, madre también, pero de resto todo era considerado el núcleo familiar. A eso se refiere con los hermanos, eran personas que tenían un grado de consanguinidad con el Señor. Bien, respeto, y digo nuevamente, a quien piensa lo contrario, pero no quiero intentar forzar un texto que no está diciendo literalmente eso. Después de esto andaba Jesús por Galilea, pues no quería ir a Judea porque los judíos le buscaban para darle muerte. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Dijéronle sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que hacen. Las personas familiares que en principio no creyeron en él. De ahí decía Juan que no hay profeta en su propia tierra. Es que es muy difícil, porque es que en tu casa, donde te conocen que te levantaste mal geniado, que no quieres ir a hacer el mandado, que refunfuñás, que te levantas tarde, que no oras como todos creen que oras, en tu casa cuando te conocen, con ropita y todo, y sin algunas veces, pero te conocen. Es difícil, ¿no? Es difícil encarnar el evangelio y convencer, y eso es bonito también. Y le pasó a nuestro Señor, que era perfecto. Entonces, si te pasa a ti, piensa, le pasó al Señor, es normal, y no te frustres por eso. Y pídele a Dios que envíe otro profeta que no sea de su propia tierra. Pero cuidado, eso no quita que no procuremos reflejar a Cristo desde lo más visceral, que es en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, en nuestro propio, con las personas más cercanas. Bien, dice, y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces. Esto, vete a Judea, es como decir, nosotros vemos que haces milagros, pero no estamos muy convencidos, ¿no? Verso 4. Nadie hace esas cosas en secreto si pretende manifestarse. Miren el grado de confianza que le tenían a nuestro Señor. Diciéndole, ¿usted por qué está haciendo milagros en secreto si se supone que si usted es el Mesías, usted se tiene que mostrar? Usted tiene que hacer todas estas cosas en público. Sus familiares, ¿no? Puesto que eso haces, muéstrate al mundo. Verso 5. Pues ni sus hermanos creían en él. Esto es una aclaración de Juan. Ni sus hermanos creían en él. Aún viendo milagros. Sabían que hacía milagros, sabían que era un profeta, pero ¿qué es creer en él? Y miren que ese él en todas las Biblias tiene que estar en mayúscula. Porque esa palabra él en mayúscula denota el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, no creían en lo fundamental. Yo puedo creer que Dios existe. Yo puedo creer que existe un Diosito lindo que todo lo creó. Puedo tener incluso hasta un poco de temor y reverencia por ese Diosito lindo en el que creo. Pero si yo no creo en lo que Él dijo, entonces mi fe está estéril. Mi fe no va a producir lo que Él dice que debe producir mi fe. Y esto es muy importante, porque muchos, y esta es la diferencia entre un simpatizante de Dios y en alguien que camina en Dios. No es lo mismo simpatizar con Dios que caminar en Él. No es lo mismo caminar en el Espíritu
que simpatizar con el Espíritu, que hacerle un guiño a Dios. Estar en Él es muy diferente. Ellos creían que Él era un ser especial, pero no creían que Él tenía la capacidad de hacerlos a ellos hijos de Dios, de dotarlos de vida eterna. Y esa es la gran diferencia, porque ese es el propósito de la venida de Cristo, esa es la fe, esa es la primera fe que todos tenemos que tener. Creemos que tú resucitaste de los muertos y que nos vas a dar vida eterna y que eres el Mesías. Pero ella en su casa decía, o le decía a sus hermanos que era Mesías. Él nunca lo hacía literalmente, él actuaba y ellos veían las obras y lo escuchaban predicar. Él nunca se dice en el texto que él los abordó y le dijo, mire prima, yo soy el Mesías, ¿qué vamos a hacer? Él en realidad, él actúa cuando él se manifiesta en su ministerio público. 30 años, él pasó como un desconocido para sus familiares. 30 años, excepto para la Virgen María. Bueno, pero San José para esta época ya no existía. San José para esta época ya había partido donde nuestro Señor. Pero la Virgen María sí tenía desde el principio, ella sabía lo que le esperaba. Era la única persona en este mundo, ni siquiera Juan Bautista, siendo profeta. Juan Bautista tuvo que esperar a ver la señal del Espíritu Santo en el momento del bautismo para saber que él era aquel que iba a bautizar en fuego. Pero María sabía desde el principio lo que había de pasar, y por eso el ángel le dice que una espada atravesará tu corazón. ¿Y esa espada qué es? El saber, imagínate tu hijo, o tu papá, o la persona que más quieres en este mundo, saber qué destino le depara, conocerlo de antemano, y ver que cada paso que da en su vida es un paso más cerca de aquel momento fatídico que tú sabes que tienes que enfrentar. Y esa es la espada que tuvo que atravesar María. Y ella dice, la Escritura, que ella lo guardó en su corazón. Ella no compartió eso con nadie. Ella lo guardó. O sea, estamos hablando de una persona que tuvo una revelación más allá de Juan el Bautista, por un lado, y por el otro lado, María tuvo un acto de prudencia sublime para guardar eso, y en el momento de la crucifixión, imagínense el saber lo que estaba esperando. Ya pasaremos a la pasión y hablaremos mucho de este tema, que hay mucha tela que cortar, pero miren el tamaño del corazón de María para poder soportar esa revelación, el tamaño de esa revelación. Ay, yo quisiera decir algo. Yo vi una película, pues no es bíblico, pero mostraban como que José moría después de que Jesús se quedaba en el templo perdido y él decía, estoy en la casa de mi padre. Y era como que el rol de José, siendo el papá, llegaba hasta el punto en donde ya Jesús reconocía a Dios como su padre y necesitaba vincularse totalmente a Dios como papá. Entonces San José ya no tenía propósito, pues como ya se acabó, pues, la vida. Está bien. De hecho lo que dice Melissa está bien, y sí es bíblico. Puede que no sea bíblica, pero es bíblico, porque de hecho era lo que él iba a responder a Geraldine, sin que esa sea la razón, presumiblemente. Pero en realidad, cuando Jesús es presentado al templo, eso lo hacían todos los niños judíos en lo que ahora llaman el Bar Mitzvah, que es el hecho de que el padre dice, el pater familia, el papá, el que se encarga de enseñarle Torá o la ley a su hijo, él dice, Señor, yo cumplí y le transmití, le enseñé a mi hijo tus preceptos y tus estatutos, a que te amara con todas las fuerzas de tu corazón y con todas las fuerzas de su mente. Pero hasta aquí llego yo ya lo presento al templo, porque ahora tú te encargarás de él. Y mi rol de padre va a ser de acompañamiento, pero ya el tutor es Dios. Ya el tutor es el Señor, ya el tutor es Dios. Y eso ocurrió con Jesús, y por eso Jesús así muchas veces se interprete como este niño, cómo le responde así a su mamá, como muchas veces se me han acercado algunas madres y me han dicho, pero Jesús muy grosero también decirle eso a la mamá.
¿Cómo se le ocurre decirle que estaba en los asuntos de mi padre si se perdió el muchachito? No, Jesús en realidad estaba actuando conforme a la verdad espiritual. La verdad espiritual era, él estaba encarnando lo que los judíos muchas veces hacían por rito. Y miren esto qué tan bonito, porque Jesús en realidad encarna como un tipo, encarna más bien lo que antes como un tipo se hacía por medio de rituales. Me explico. Anteriormente se llevaba el corderito a sacrificar. Era un tipo, o sea, algo que prefiguraba lo que Jesús iba a hacer después. Antes había una piedra a la que Moisés le dio un golpe y ese golpe sale agua y alimenta y calma la sed del pueblo de Israel cuando estaban allá en la península del Sinaí, ¿cierto? Y eso simboliza a Cristo, simboliza al Espíritu Santo. Entonces muchas de las cosas que nosotros vemos extrañas en el Antiguo Testamento o como ritos sin sentido, en realidad están encarnando una verdad que se va a manifestar en la figura de Jesucristo. Es como un libro a través de códigos, y estos códigos se desenvuelven por ritos que van a desembocar en la figura de Jesucristo. Y aquel que sepa leer ese libro o leer esos rituales que hacían los judíos va a entender cada una de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque Él cumplió la ley a la perfección. Cuando cumplió la ley a la perfección no significa que se portó bien en todo, aunque también se portó bien en todo. Lo que está significando es que todo lo que la Biblia, todo lo que la Torá, todo lo que la ley hablaba o manifestaba o expresaba de Él, se iba a manifestar en la figura, en la vida, en toda la expresión de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, para muestra este pasaje en el que vemos de la crucifixión, en el que ya Él dice, yo soy el Cordero, yo soy el que quita el pecado del mundo. Él es aquel por el cual los judíos durante más de 2700 años venían esperando desde Abraham hasta Jesucristo. Él era toda esa serie de ritos que se fueron sucediendo después de Abraham, después de Moisés, después de los 2 cautiverios, todo hablaba de Cristo. Es importante entonces cuando nosotros nos acerquemos a las Escrituras siempre ponernos el lente de Cristo. Todo lo leemos a través de Cristo. La Biblia, la Escritura es cristocéntrica. ¿Ya? Sí, la mayoría. Génesis, Éxodo. Sí, claro. La mayoría sí. ¿Pero es un conjunto de varios autores o es un autor? Es un conjunto de varios autores, por supuesto. Es un conjunto de varios autores. Hay algunos que tienen pues la atribución directa, por ejemplo, si yo leo Isaías, por ejemplo, se le atribuye pues Ezequiel, Jeremías, Daniel, aunque a pesar de eso, en el libro de Daniel, en el de Isaías, vamos a encontrar algunos profetas menores que tomaban el nombre de ese profeta mayor, pero que no por eso deja de ser revelación, ¿ya? El Éxodo se presupone, lo que es el Génesis se presupone que fue dictado a Moisés, ¿no? Esa es como lo que dice la tradición, lo que creía la tradición. Existe algunos movimientos pues, más modernos de crítica textual que hablan de diferentes tradiciones, pero cuando estemos viendo Génesis nos metemos por ahí porque o si no, nos perdemos. Pero sí, casi todos los libros tienen autor, incluso hasta el Eclesiastés se le atribuye al rey Salomón. Bien, me estaba ya perdiendo por allá por verso 5, pues ni sus hermanos creían en él. Verso 6, Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado aún, pero vuestro tiempo siempre está pronto. Esta expresión, no sé si de pronto puede parecer confusa. Dime lo que dice la tuya. Es una forma de decir esto mismo en otras palabras. ¿Alguno encontró otra traducción? Recuerden, la traducción que yo estoy leyendo se llama la Nácar Colunga. Nácar Colunga. Nácar Colunga.
Así se llama la traducción que estoy leyendo. La Biblia, pues, la traducción de la Biblia. Nácar. Bien. ¿Qué quiere decir esta expresión? Esta expresión es la dualidad entre el espíritu y la carne, entre el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo ordinario, lo digo para los que de pronto no conocen el término. El tiempo cronos es el tiempo ordinario, el tiempo que nosotros medimos con milisegundos, segundos, minuto, hora, etcétera, etcétera. Es el tiempo cronológico, el tiempo normal. El tiempo kairos es el tiempo de Dios, es el tiempo de las actuaciones de Dios. Es cuando Dios, sin que lo abarque el cronos, actúe en un momento determinado. Es un tiempo que nosotros lo experimentamos como el tiempo de Dios, pero desde Dios es un no tiempo, pero para nosotros es una intervención de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús vino a este mundo en la encarnación, cuando él llega, cuando el Espíritu Santo, la sombra del Altísimo, cubre a María y se produce el milagro de Jesús en el vientre de María, para nosotros fue un evento visible, pues para nosotros no, pero quienes estuvieron allá fue un evento real, un evento kairos, pero que de alguna manera intersecta el tiempo cronos. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, el tiempo kairos nosotros lo conocemos como un evento en el que Dios actúa, ¿ya? Entonces nosotros le llamamos al tiempo kairos al tiempo en el que Dios actúa, en el tiempo en el que Dios hace algo. Pero entonces Pablo, Dios solo hace... No hace nada entonces todo el tiempo solo en el tiempo kairos, no, Dios hace todo el tiempo, pero para efectos del tiempo kairos es cuando Dios está haciendo algo conforme a la salvación del hombre, ¿no? A eso conocemos como el tiempo kairos, cuando Dios está actuando conforme a la salvación del hombre. Entonces Jesús, cuando Dios viene a María, estamos hablando del tiempo kairos. La crucifixión hace parte del tiempo kairos. O sea, pero el tiempo kairos no es el tiempo no tiempo, donde no existe tiempo ni espacio. Sí, pero para nosotros ese tiempo, ese no tiempo, de alguna manera, o eso que Dios determina en el tiempo cronos es lo que nosotros llamamos kairos, ¿cierto? El kairos, si no, el kairos sería una completa abstracción, sería un no tiempo, ¿ya? Por ejemplo, los profetas cuando ven cosas están en el tiempo kairos. Pueden recibir influjo del tiempo kairos, claro. Claro, una profecía, de hecho, es actuar en el kairos. Una profecía actúa en el kairos, ¿ya? Recordemos que la profecía no solamente va hacia el futuro, porque exactamente, la profecía no es vaticinar es ir hacia el futuro, la profecía va también hacia el pasado. Profeteia significa anuncio. ¿Anuncio de qué? De lo que está en el corazón de Dios. Y lo que está en el corazón de Dios puede ser una cosa que ocurrió en tu pasado, pero que tú no conoces. Y eso aún es profecía. ¿Ya? Pablo, una pregunta, antes de Jesús y en esas profecías, ¿cómo se lograba saber la verdad sobre esas profecías? Mejor dicho, que realmente... Con el cumplimiento, simple. No, sino simplemente un invento de alguien que dijo cualquier cosa. Ocurrieron muchas veces. Falsas profecías, la Biblia está llena de falsos profetas. Y se nos previene de falsos profetas. De hecho, miren la época de Jeremías. Quien esté leyendo el texto de Jeremías. Jeremías estaba agobiado porque al rey venían a hablarle un montón de falsos profetas y a decirles que todo estaba bien. Y Dios le mostraba a Jeremías, no, las cosas no andan bien. Su corazón está apartado de mí. Entonces Jeremías, el pobre Jeremías iba al rey a decirle, mire, las cosas no andan bien, pero uno siempre quiere escuchar el lado bonito de las cosas y cuando escucha el lado malo, entonces ya se timbra el corazón. Falsos profetas. Pero ¿cómo se reconoce un profeta? Por el cumplimiento. Pablo en una de sus cartas nos exhorta y nos dice, examinad todo profeta. Si tú recibes una profecía de alguien, un hombre de Dios, quien sea, cualquiera que sea la investidura, dentro de la misma palabra está y dice lo siguiente, el espíritu del profeta está sujeto, el espíritu de profecía está sujeto al profeta.
¿Qué quiere decir eso? Que Dios cuenta con mi personalidad, con mi estructura emocional, con todo mi psiquismo para filtrar esa profecía. Entonces, ¿cuál es el trabajo de todo instrumento de Dios, de toda persona, de todo siervo, ministro, sacerdote, persona que tenga un don del Espíritu Santo de profecía? Es purificar el canal para que menos de mí y más de Dios pueda haber. Pero si hay más de mí, entonces va a entrar más contaminado el mensaje. A veces la profecía puede llegar pura, pero yo estoy tan lleno de prejuicios, tan lleno de contenido a priori, de esquemas, que eso puede contaminar la profecía. Y no que Dios no le esté hablando, sino que yo estoy contaminando. Y el apóstol Pablo, sabiendo la realidad humana, dice: entonces someted a prueba toda profecía. Así que no nos sintamos mal por decir, ¿será que le estoy desobedeciendo a Dios? No, porque ya Dios nos dice que sometamos a prueba. ¿Cuántas personas se han alejado del camino de la verdad por falsas profecías? O de Cristo, por cosas raras, y seguido sectas y cosas extrañas, por una falsa profecía. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, podemos examinar el profeta y la profecía y no pasa nada. Ahora, ¿y los sueños también pueden entrar ahí? Los sueños son una forma de revelación, sí, claro. Si es un sueño de revelación, sí. Si no es contenido inconsciente y es de revelación, sí, porque no todos los sueños tienen contenido de revelación. ¿Cómo identificamos? Tienen una connotación especial y uno sabe que ese sueño es especial. Uno sabe, esto no es, este sueño proviene del Señor. Yo hace algunos años, algunos no, ya bastantes, tuve una serie de 3 sueños bien curiosos donde yo estaba en un hotel departiendo con una cantidad de personas y estábamos todos tomados de las manos y de pronto ese hotel empezaba a temblar. Estábamos en oración con unas personas, algunas que conocía, otras que no conocía. Y de pronto irrumpía alguien en la estancia en la que estábamos unidos en oración y se dirigía hacia mí y me decía: Pablo, Dios te dice que te necesita en México, en Costa Rica y en un país africano. No lo digo porque pues, algún día iré, pero digo, te necesito en México, en Costa Rica y en este país africano. Y yo no le presté mucha atención al sueño, qué curioso. Al otro día soñé lo mismo, pero ya el hotel estaba temblando y estaba saliendo humo de las ventanas del hotel. Y venía este mismo hombre más apurado y me decía: Pablo, que Dios te necesita en México, en Costa Rica y en este país africano. Ya dije, qué sueño tan curioso. Sí, Dios, si tú quieres llevarme allá, pues me llevarás, y seguí mi vida como si no hubiera soñado nada. Tercer día, el mismo sueño, pero ya el hotel no tenía humo, sino que estaba en llamas. Estaba en llamas, se iba de temblor a humo a llamas. Y este hombre ya venía súper agitado, me decía: Pablo, que no es tu impresión, que esto no es falso, esto no es mentira. Y ya no digo que Dios te necesita, te necesito en México, en Costa Rica, en Ghana. Y yo a los 2 días ya estaba, en ese tiempo no teníamos ese tratado con México y había que sacar visa mexicana y empecé yo a gestionar la visa de México para ir. No se me dio la visa de México, yo decía: ay Dios, ¿qué hice mal? Y al año ya ocurre algo y nos quitan el visado a México y empiezo a viajar a México y entiendo que Dios estaba anunciando que iba a ir a México para que yo estuviera alerta. ¿Por qué me anunció eso? Para que estuviera alerta a la oportunidad. Y cuando llegó la oportunidad, disparamos y Dios hizo cosas maravillosas allá. Y he visto 2 de los milagros más grandes que he visto personalmente de sanidades físicas: ver una persona ser reconstituida en sus huesos, una persona con una columna bífida ante mis ojos y el de varias personas que estaban ahí, ver cómo se le acomodaban las vértebras y los huesos como si fuera una marioneta. Yo solo la toqué, en esa ella da un salto hacia atrás y mientras da el salto, sin que nadie la estuviera tocando, era como si ella fuera una marionetica y se estuviera moviendo, y mientras se iba moviendo veíamos cómo esos huesos le iban traqueando y se le reacomodaron, se le reajustaron todos los huesos a esta mujer. Y fue maravilloso. Y eso lo vi precisamente en ese viaje. Y vi muchas cosas. Así que los sueños son importantes y vale la pena prestarle atención. No desecharlos, tampoco frustrarse por un sueño, ¿no? Es que yo soñé esto porque yo del sueño pasaron 5 años o 6 y fui a México o quizás más. Así que
tampoco tenemos que apresurar las cosas. A veces Dios anuncia cosas con mucha antelación. Y eso le ha pasado a muchos y dicen, Dios, no me hubieras avisado antes porque me apresuré mucho. Entonces ya entenderán por qué muchas veces Dios no habla como uno quiere, porque si habla como uno quiere, uno se puede pegar tremendos susticos. Dice, mi tiempo no, todo esto por este pasaje, mi tiempo no ha llegado aún. La diferencia entre el tiempo kairos y el tiempo cronos, entre vivir en la carne y en el espíritu, pero vuestro tiempo siempre está pronto. ¿Qué quiere decir vuestro tiempo siempre está pronto? Que el ser humano quiere ya, todo ya. ¿Querer todo ya está mal? No, no está mal querer todo ya. Eso está bien. El problema es no considerar o no tener unidad o sincronía con el tiempo kairos. Entonces el problema no es querer todo ya, más bien cambiemos esa forma que los seres humanos tenemos de querer todo ya a querer el tiempo kairos todo el tiempo. ¿Por qué no hacemos ese cambio, no? Ese cambalache. Cambiemos el querer todo ya en nuestra propia concepción de lo correcto, porque yo creí que lo correcto era viajar a México al otro día y sacar la visa y me estrellé y me frustré. Entonces pensé, no, entonces tengo que ir a Guatemala porque me hicieron una invitación, hice todo, mis amigos fueron allá y viajaron por todo Guatemala predicando y yo me quedé porque envié un papel mal a la embajada de Guatemala. Entonces yo decía, Dios, ni a México ni a Centroamérica, porque yo decía, bueno, voy a Guatemala, por ahí cruzo la frontera y llego. Y siempre, exactamente, acomodando y forzando la situación. Hombre, ¿estaba actuando mal? No, pero me estoy estrellando y estoy perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué tal si nuestra oración, porque nuestra intención es correcta, qué tal si nuestra oración cambia un poco de dirección y le decimos a Dios, Dios, yo quiero que tú me ayudes a comprender tu tiempo kairos, no el no tiempo, porque nosotros tenemos una mente lineal y comprender el no tiempo es pregúntele a un físico qué es el tiempo y lo van a embalar. Ahora nosotros preguntarle al Señor, Señor, danos un matiz para entender en qué tiempo actuar, cuándo reposar, cuándo emprender el viaje, cuándo no. Y esa manera podemos sentir que estamos teniendo el control de alguna manera, pero el control de buscar ese tiempo kairos, no el buscar nuestro propio tiempo. Y seguro que algo va a pasar. Y esto es lo que Jesús les está enseñando. Mi tiempo no ha llegado aún, pero vuestro tiempo siempre está pronto. A ellos les parecía bien que Él se manifestara allá, hiciera milagros y llegara al trono de Jerusalén. Pero ese no era el tiempo kairos. Verso 7. El mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque doy testimonio en contra de él de que sus obras son malas. Bien, miren que sigue nuestro Señor en la misma dimensión, en la misma dirección, y es el mundo representa el tiempo del hombre, los quereres del hombre, los sentires del hombre, ese a mí me parece, ese yo creo, que tanto nos hace daño en el camino espiritual. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo siento. Y nunca pensamos o nunca reflexionamos. Dios, ¿qué piensas? Dios, ¿qué sientes? Dios, ¿qué es lo que tienes para mí? Yo creo, yo pienso. Ese yo, en griego el ego, ese yo que con el que tanto luchó el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo termina su vida diciendo, ya no soy yo, ya no soy ego, sino que es Cristo en mí, el tiempo kairos. Lo que pasa en mi vida es la voluntad de Dios manifiesta a través de mí. Soy como un tubito cristalino donde la voluntad de Dios va actuando y va haciendo. Ese es pues el ideal de vida cristiana, ¿no? El mundo no puede aborreceros a vosotros. ¿Por qué el mundo no puede aborrecerlos a ellos? Esto en realidad no es bonito lo que el Señor les está diciendo. ¿Por qué el mundo no puede aborrecerlos? Porque ellos están pensando conforme al mundo.
y el mundo no se aborrece a sí mismo. El mundo no se aborrece a sí mismo, el mundo aborrece la verdad. El mundo aborrece la verdad. Y esa es la crisis de la posmodernidad. La verdadera crisis que hallamos nosotros en la posmodernidad es una palabra que tristemente se ha convertido, que de hecho tiene una connotación negativa y ahora se ha vuelto prácticamente algo positivo, y es la palabra relativo. La crisis de la posmodernidad es el relativismo. Todo es relativo, no hay absolutos. Todo es relativo, todo es lo que yo piensa, yo crea, yo sienta. Y en esa medida, entonces yo nunca voy a tener contradicción con el mundo. Nunca voy a tener contradicción con el mundo. El temor a los absolutos, ¿no? Ese temor a los absolutos. Esa es la crisis del mundo posmoderno. Y cuando tú no tienes absolutos en tu vida, cuando no tienes principios, eso lo dicen hasta los filósofos desde Sócrates hasta presocráticos también hablaban de esto. Cuando tú no tienes máximas en tu vida, entonces todo es relativo, y si todo es relativo, ¿qué eres tú? Pierdes tu identidad, y el mundo contemporáneo es un mundo sin identidad, y cuando a ti te quitan la identidad, entonces te ofrecen que cualquier cosa eres tú. Tú ya no eres hombre, tú ya no eres mujer, tú ya eres esto, tú eres lo que quieres ser. Y estamos en ese mundo relativo. El relativismo es el caldo de cultivo para que hagan con nosotros un amasijo de lo que quieran. Si yo no tengo claro quién soy, no voy a saber hacia dónde me tengo que dirigir. Eso es simple. Pierdo dirección. Es decir, por ejemplo, cuando yo siento envidia Uh-huh. y después me siento mal por haber sentido envidia, tuve que sentir envidia para darme cuenta que me envidia. Pero eso es diferente, porque eso no tiene que ver con el relativismo. Eso tiene que ver más bien con el experimentar, ¿no? Pero el relativismo es cuando mi máxima, mi absoluto es que todo es relativo. Ahí va, o sea, el relativista es más absolutista, como el ateo, por decir. El ateísmo como tal se ha convertido casi en una religión, ¿ya? Y tienen adeptos y hacen proselitismo y hacen simposios de ateos y convencen a los otros con la fugia y la necesidad de te tengo que convencer de que no existe nada más y que sos carne y sangre y no más. Ese es el punto. Y el relativismo ahora es la verdad. Es que ese es el problema. Alguien que simplemente no sabe, está experimentando o llega a través del error a la verdad, es muy diferente a decir que la verdad es que no existe verdad. Ese es el relativismo. Es diferente, es diferente. Pablo, uno tiene la responsabilidad de compartir sus absolutos con el mundo. De compartirlos de tal manera que no tengas que compartirlos sino con tus acciones. ¿Ya? Es decir, mira, mi absoluto es que hombre es hombre, mujer es mujer, o mis absolutos es que Dios existe. Hazlo con tus actos y alguien va a decir, yo quiero eso. Y el Espíritu te va a respaldar, el Espíritu te va a respaldar. Y si no te respalda por lo natural, ocurrirán milagros, y así ocurre. En México, ya al principio estábamos 20 personas escuchando, esta mujer se sana como una marioneta y al otro día ya éramos 300. Entonces la persona quería saber cuál era el absoluto en el que yo creía, y ahí se fueron yendo. Lo mismo ocurrió con nuestro Señor. Sí, exacto. Eso fue muy complejo porque al otro día porque donde me estaba hospedando había una fila de personas impresionantes. Se trajo a la vecina, se trajo a todas las personas con dolencias, con enfermedades, con diabetes. México es un país con gran cantidad de personas diabéticas y impresionante, casi no terminamos. Sí, muchas más personas. En ese lugar, sí. Personas de diabetes, se sanaron muchas. Una chica de anorexia nerviosa, pues fueron muchas, de depresión, personas medicadas psiquiátricamente,
muchas personas que no creían en Dios y tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo. Bueno, fueron muchas cosas. Personas en una cárcel de máxima seguridad, tatuadas hasta el tuétano de calaveras y de cosas, arrodillados y llorando como niños pequeños, aceptando a Jesús en su corazón, en cárceles de máxima seguridad, cosas de ese estilo, muy bonitas. Sí. Eso es sabiduría, ¿cierto? Eso es sabiduría. Lo que me estás preguntando es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, y eso es sabiduría. Pero, esa línea delgada, hay una palabra en la Escritura, hoy la compartía con alguien por teléfono, y es que Dios actúa de manera multiforme. Dice que la multiforme gracia de Dios nos toque a todos, ¿ya? Yo, por ejemplo, fui evangelizado a través de una persona que no tenía ninguna dignidad religiosa, un empresario, que hizo una oración por mí una vez, y de ahí algo empezó a cambiar en mí, y recibí el Espíritu Santo en un parque, ¿cierto? De una manera atípica, pues como inusual. Pero hay otras formas, hay otras personas que reciben o que tienen una conversión yendo, por ejemplo, a un retiro espiritual. Otras que llegan a un lugar como este, escuchan algo, alguien ora por ellos y su vida cambia. ¿Ya? Llegaron de formas diferentes, pero la sustancia era la misma. Entonces, ¿qué nos da a nosotros la sabiduría para entender eso? Esa pregunta tuya es, cuando la forma no eclipsa, cuando la forma no cambia la sustancia, podemos decir que Dios está actuando en su multiforme gracia. Pero cuando la forma va en contra de la sustancia, ahí yo digo, mucho cuidado, aquí no es Dios el que está actuando. Entonces Dios puede actuar de muchas maneras. Puede actuar a través de una persona que quiera hacer una oración por ti y sea una persona que no esté muy cercana a Dios y que tú te consideres más cercana a Dios, pero que el deseo de esa persona no cercana a Dios de orar por ti tenga la respuesta de Dios para ti. Yo diga, no, que va a orar por mí si yo estoy más cercano a Dios. Ahí estás cortando esa bendición que Dios quiere darte en su multiforme gracia. Entonces, lo importante es ver que la forma no eclipse la sustancia. No sé si me hice entender. Ok, gracias. Gracias por decirlo perfectamente, porque pensé que no me había explicado bien. Y de esa manera vamos comprendiendo que Dios actúa a pesar de nosotros. Dios actúa a pesar de cómo somos nosotros. La oración que va a hacer Hernán no va a ser la misma oración que va a hacer Ana. La oración que va a hacer nuestro querido Sosa no va a ser la misma oración que va a hacer Daniel. No va a ser la misma. Pero la sustancia que trasciende y que se extiende al otro es la misma, en la forma del psiquismo, de las experiencias, incluso del lenguaje de la persona. Yo les cuento que de las oraciones más bonitas que yo he escuchado y más genuinas y generosas ha sido en cárceles. Personas, y perdónenme lo que voy a decir, pero personas que incluso en su oración involucran una grosería. Una persona que en un patio involucra una grosería y dice, ¡ay! Ponemos un pitico, ¡ay! Y esto es tan sencillo, yo quiero de eso. Dios, si esto es tan, el pitico, de sencillo, yo quiero recibir esto. Y esa persona recibió en ese momento. O sea, Dios hizo caso omiso de su procacidad, de su grosería y llegó. Claro. Ahora, Pablo no está diciendo que orar con grosería es genuino, no. Pablo está diciendo que la oración genuina mana del corazón y que la forma nunca debe eclipsar la sustancia. Cuando yo creo que por los adornos, que por los vericuetos, que por las genuflexiones,
que por todo aquello exterior o atavío exterior Dios me va a escuchar, estoy muy equivocado y voy a desgastar mi alma, voy a desgastar mi relación con Dios. Pero a veces la intención de mi corazón puede producir formas exóticas o extrañas. Me explico. Hay personas como el rey David que, lleno del Espíritu Santo, casi que andaba semidesnudo bailando y cantándole a Dios. Tanto que Abigail, su esposa, llega corriendo y le dice, y se va furiosa a regañar al rey David, que porque se cubriera sus partes, porque estaba escandalizando a la gente, pero el hombre estaba en un éxtasis con Dios. Y dice la escritura del rey David, que el corazón del rey David agradaba al Señor. Y después el Espíritu reprende a su esposa, porque él estaba teniendo un acto genuino. Ahora no es que vamos a danzar semidesnudos, porque ahí sí terrible. Pero lo importante es, Daniel, si lo querés hacer en casa está bien. Hay personas que danzan, hay personas que alaban a Dios, hay personas estridentes, hay personas contemplativas. Formas como seres humanos. Encuentra tu forma, encuentra tu ser genuino y vas a encontrar una sintonía y un ancla de Dios. No hagas las cosas por imitación. Quienes tienen hijos saben que cada hijo es diferente. Qué tristeza que un hijo se opaque por intentar duplicar lo que hace el otro. Tú, como papá, lo mínimo que vas a hacer es buscar que él no haga lo que hace el otro para agradarte, sino que sea él mismo. Eso, si lo hacemos nosotros, no lo va a hacer Dios. Qué sencillo. Y a veces nos complicamos tanto para encontrar a Dios, y es sencillo, ¿vale? Encuentra ese ser genuino y vas a encontrar eso, todo aquello porque doy testimonio en contra de él que sus obras son malas. Verso 8. Vosotros subid a la fiesta, yo no subo a esa fiesta. Eso sonó extraño. Yo no subo a esa fiesta no significa que él dijo, no, vayan ustedes y yo no. No, yo no subo a esa fiesta, yo no subo en el tiempo, en el tiempo cronos que ustedes quieren que yo suba. Yo voy a subir cuando el Padre tenga que yo suba a esa fiesta y como él tenga que yo vaya a subir. Entonces hay dos maneras de hacer las cosas. En el kairos hay paz, hay bendición, en el cronos hay frustración, todo es más difícil, todo se nos antoja más estreñido, más fuerte, más dificultoso. Dice, porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Verso 9. Dicho esto, se quedó en Galilea. O sea, ellos subieron encaravanados y Jesús se quedó en Galilea. Una vez sus hermanos subieron a la fiesta, entonces subió él también, él en mayúscula. No manifiestamente, sino en secreto. Los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Judíos igual fariseos. Y había entre las muchedumbres gran cuchicheo acerca de él. Los unos decían, es bueno, pero otros decían, no, seduce a las turbas. Sin embargo, nadie hablaba libremente de él por temor a los judíos. Si ven la diferencia entre andar en el tiempo kairos y en el tiempo cronos. Si Jesús hubiera ascendido a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos en el tiempo cronos, lo hubieran matado. Lo hubieran... porque ya las turbas lo estaban esperando. Pero Jesús sabía, este no es mi tiempo. Por eso lo que quiere el mundo no es lo que quiere Dios. Si yo procuro buscar lo que quiere Dios, por ahí es. Hacer la voluntad de Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, no veo nada, ¿cuál es tu voluntad? Por lo menos deséela y ore por eso. Y esa voluntad se va a ir manifestando en su vida. Pero búsquela y anhélela. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Mediada ya la fiesta, nos están hablando del cuarto día. Esta fiesta de los tabernáculos duraba aproximadamente 8 días. 8 días duraba. En el día octavo
ocurría una cosa que no nos narra la Escritura, pero que Jesús va a hacer algo y por eso vale la pena mencionarlo. Es una introducción que se hace más o menos en 300 años antes de Cristo, después del segundo cautiverio, y es que un sacerdote comisionado para dicha tarea iba a la fuente de Siloé y en un frasco, en un envase de oro puro refinado, iba y sacaba agua del estanque de Siloé para llevarla al altar en el Santo Santorum, allá en el lugar, en el templo de Jerusalén. Iba y llevaba esa agua, y esa agua, curiosamente, representaba el advenimiento del Espíritu Santo sobre la vida de los fieles, de los creyentes, tal cual lo había profetizado Joel cuando dijo: y el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, y sus ancianos tendrán sueños, sus hijos profetizarán y tendrán visiones, y ya no escribiré, como decía también el profeta Isaías, mi ley ya no estará en piedra, sino que la escribiré por mi espíritu en sus corazones. Y también decía Ezequiel que el Espíritu iba a soplar e iba a llegar a todos los hijos e hijas de Israel. Y esto simbolizaba esa agua que representaba el Espíritu Santo y como ese lavado final, esa oblación, ese lavatorio final. Y este era un acto que se hacía justamente en el octavo día. Llegaba este sacerdote, iba acompañado de una comitiva, un cortejo de personas que iban cantando canciones alusivas a ese pasaje de Isaías, y luego de esto llegaba al templo el sacerdote, ya entraba solo y vertía el agua sobre el altar que representaba como la purificación de todo el pueblo mediante la acción del Espíritu Santo prometido. Entonces, eso lo digo porque Jesús va a introducir una predicación apalancado en ese ritual que seguramente se estaba haciendo en ese tiempo, cuando Jesús dice: yo soy el agua de vida, refiriéndose al agua que llevaba ese sacerdote. Miren que todo rito encarna lo que Jesús es. Entonces, los buenos lectores de la manifestación de Jesús, de sus obras, de todo lo que hablaba y hacía, entendían: todas las escrituras hablan de lo que está haciendo este hombre. Y otros lo veían como un farsante que se estaba atribuyendo todo ese tipo de cosas, y en eso era que se iba inflando ese celo por matarlo, ¿no? Media ya la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Admirábanse los judíos diciendo: ¿cómo es que éste, no habiendo estudiado, sabe las letras? Oigan, Jesús no era iletrado. Jesús conocía el Aleph Bet, el alefato, el alfabeto hebreo. Jesús lo conocía. También conocía el griego, por expresiones que vemos. Y ellos empiezan a ver en Jesús algo. Bien. Normalmente el nivel de analfabetismo era del 99% en esta época, siendo generosos con la estadística, siendo generosos. O sea, saber leer y escribir era de ni siquiera todos los sacerdotes, era de los escribanos, de los escribas y de los amanuenses, que eran los copistas, los que traducían los textos. De resto, era analfabetismo completo. De hecho, un niño a los 12 años, miren esto que tan bonito, un niño varón a los 12 años era capaz de recitar desde Génesis hasta el profeta Isaías. Era capaz de recitar. Cuando el niño aprendía esto era cuando lo llevaban al templo, que era en que era ofrecido.
ya el niño podía repetir todo eso. El apóstol Pedro, ¿por qué decimos no hay evangelio de Pedro? ¿Por qué creen? No sabía escribir, pero entonces Pedro andaba con un amanuense que se llama Marcos, y por eso tenemos el evangelio de Marcos. Marcos escribió por Pedro, Pablo sí sabía escribir. Mateo era un erudito amanuense que seguramente, porque sabía leer, escribir y contar y matemáticas básicas, no nos imaginemos aquí el teorema de Pitágoras o el trinomio cuadrado perfecto. El Mateo lo que hacía como amanuense era ser cobrador de impuestos, y por eso él escribe su evangelio de Mateo. Y Lucas era griego y él escribe su evangelio en griego, era médico. ¿Había algún texto que alguien le haya atribuido a Jesús, a que Jesús haya escrito? No. De hecho, no era el propósito de él. Él vino a hacer lo que tenía que hacer y a producir testigos. Jesús, mira que él no hacía nada por su propia cuenta. Él decía, si ustedes van a dar testimonio de mí, porque quien da testimonio a favor no es testigo, no es un testigo fiel. Yo no puedo dar testimonio de mí mismo. Otros tienen que dar testimonio de mí. Por eso se llaman los evangelios, que son los testimonios de aquellos que compartieron su ministerio público de 3 años. Bien, estamos bien de tiempo. Entonces, eso creo. Faltan 5 minutos. Por eso estamos bien de tiempo para terminar. Dice, normalmente entonces los judíos, muy pocos tenían acceso a la lectura de la Escritura. ¿Quiénes sí lo hacían? Habían rabinos que tenían escuelas para niños. Ejemplo, uno de ellos, Gamaliel. Ejemplo, uno de ellos, Nicodemo. Eran personas que tenían una escuela. Y a esa escuela se podrían acceder o por linaje, es decir, si yo era descendiente de los levitas, o por dinero también, como el caso del apóstol Pablo. El padre del apóstol Pablo era un mercader que tenía o que había comprado su nacionalidad romana, había comprado su ciudadanía romana. O sea, era un hombre adinerado. Y Pablo, por consiguiente, era también romano. Pablo gozaba de ser romano y también de Tarso, ¿no? Entonces tenía como esa capacidad. Y fuera de eso, su padre le pagó a Gamaliel, que era de los más grandes en el Sanedrín, era un fariseo, para que estudiara y para que le enseñara las letras a Pablo. Pablo se sabía de Génesis hasta los profetas, toda la escritura. Por eso para ellos era tan fácil recordar, como dijo el profeta tal. Eso sí, no existían ni versículos ni capítulos. Ellos se sabían todo de corrido y podían recitarlo y repetirlo. ¿Cómo hacían los padres para que eso fuera posible? Con miel y con vara. Se equivocaba, vara, acertaba, le daban miel. Por eso hay un proverbio que dice que tu palabra es como miel a mi paladar, haciendo alusión a esa práctica que tenía el padre enseñándole al hijo la Torá. Miren que todo eso tiene como su contexto de la atmósfera, ¿no? Bueno, entonces dice, entonces los judíos, ya para terminar, dejarlo así para la próxima, tenían que buscar un maestro, y Jesús no había tenido ningún maestro para aprender las letras, no había tenido ningún maestro. Entonces cuando ellos dicen que se maravillan, que porque sabe letras, es porque los maestros eran muy poquitos. Y al ser tan poquitos, ellos sabían quiénes eran los discípulos de tal maestro. Ese Saulo es discípulo de Gamaliel, este es discípulo de y ¿por qué sabe? Muy sorprendente. Jesús siempre fue un outsider, siempre fue alguien proscrito, alguien... Admirábanse los judíos diciendo, ¿cómo es que no ha ido estudiando, sabe letras? Y Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Es decir, yo no sustraje esa enseñanza de ningún maestro, como ustedes sí lo hacen, sino del que me ha enviado. O sea, Jesús era revelación pura revelación. Quien quisiere hacer la voluntad de él, es decir, de quien le ha enviado, conocerá si mi doctrina es de Dios o si es mía. Doctrina
en este contexto lo podemos equiparar a mi enseñanza. La doctrina es lo que se enseña, ¿no? No vamos a entrar en el término dogma, sino que viene del doquere, de enseñanza. Doctrina aquí es enseñanza. Sí, mi doctrina es lo que yo enseño. Verso 18, el que de sí mismo habla busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz y no hay en él injusticia. Voy a simplemente a terminar el párrafo para dejarlo y exponerlo en la próxima charla. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué buscáis darme muerte? La muchedumbre respondió, tú estás poseído del demonio. ¿Quién busca darte muerte? Respondió Jesús y les dijo, una obra he hecho y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, no que proceda de Moisés, sino de los padres, y vosotros circuncidáis a un hombre en sábado. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado, para que no quede incumplida la ley de Moisés, ¿por qué os irritáis contra mí, porque he curado del todo a un hombre en sábado? No juzguéis según las apariencias, juzgad según la justicia. De aquí hay muchísima tela que cortar, porque aquí Jesús les está poniendo a ellos en tela de juicio precisamente su doctrina. Una doctrina que según leemos, por ejemplo, en Flavio Josefo, que fue un historiador judío, y en San Justino Mártir, que fue uno de los padres de la iglesia, vemos ellos como incluso circuncidaban personas el sábado, cuando en el Shabbat estaba prohibido hacer toda cosa. Pero si ellos circuncidaban en sábado, que la misma ley prohíbe hacerlo, pero no prohíbe curar o sanar o hacerle un bien al prójimo en sábado, entonces Jesús los está exponiendo su pecado. Y es precisamente esta exposición la que Jesús está adelantando cuando dice, ¿por qué piensan matarme? ¿Ya? O sea, Jesús estaba adelantando a la maquinación que iban a hacer para intentar prenderle. Y dejemos ahí por hoy, vamos entonces a orar, ¿no? Padre, gracias te damos, Señor, por cada persona, por cada corazón. Señor, ayúdenos, Padre eterno, Padre de las luces, Señor, Papá, a vivir con alguna de las máximas, de las premisas del Maestro. Que hoy saquemos algo, Señor, más allá de los datos o las anécdotas. Ayúdenos a que en nuestra intimidad contigo, en la oración, donde nadie nos ve, donde solo estamos corazón a corazón expuestos en nuestra miseria, en lo que somos, a anhelar el tiempo tuyo, el tiempo kairos, el tiempo en el que tú actúas, y a desenmascarar todos los planes bien intencionados que por el buen juicio que nosotros creemos tener, que porque creemos que es mejor como lo hacemos, porque creemos tener cierta capacidad para hacerlo, cierto control, ayúdenos a ver si algo de esto que creemos que estamos haciendo bien en nuestro tiempo no lo estamos haciendo en el kairos, para así tener respuesta de por qué tropezamos. Ayúdenos, Señor. Y hoy, Padre, tomo la vocería de todos porque sé que estamos en un mismo espíritu, y te pido que en esta semana tu voluntad irrumpa y tu kairos en nuestro yo quiero, yo pienso, a mí me parece, y que sea qué quieres, qué te parece, qué piensas, a dónde me llevas. Y que tu juicio sea nuestro juicio cada vez más. Para que podamos decir y afirmar, como el apóstol dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Señor, y pedimos
conforme a tu voluntad, porque escrito está. Y Padre, llévenos en paz a todos, Señor, y que no se nos olvide el amor que nos tienes, y que todo y en todo hay un propósito. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, gracias.